Perfecto, muy buenas tardes nuevamente para todas y para todos. Bienvenidos a este espacio de encuentro con la poesía y la palabra en el marco del 7º encuentro de escritores y lectores Fuerza de la Palabra, Postal de Viaje, hoy en homenaje a Luz Mari Giraldo. Gracias por acompañar estos eventos, por venir a compartir la palabra y este espacio en el que podemos conocer un poco más de esa persona que está detrás de estas obras que nos conmueven. Entonces, pues para empezar y dar apertura a este espacio, quiero darle la palabra a Tatik Carrión, el corazón de este evento y la organizadora general. Tatik, adelante. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por sacar tiempito para acompañarnos, para que festejemos a Luz Mari en este reconocimiento que para nosotros es muy importante, es muy admirada por muchas de las personas que integran la asociación. Ya la veníamos pensando desde hace mucho rato y pues de verdad que es una alegría podernos encontrar aquí alrededor de esas postales de viaje que escribe Luz Mari Giraldo, un libro de hace mucho tiempo, pero que para nosotros cuando la elegimos tenía una vigencia súper interesante porque queríamos hablar precisamente de los viajes, de esos viajes interiores alrededor de la escritura, pero también de esos viajes que hace la poesía y al mismo tiempo de esos viajes que hace la literatura. Entonces, pues un honor estar aquí acompañada por Federico, por Lidia, por Claudia Carrión y por supuesto por Luz Mari. Esperamos que este encuentro sea muy grato, estoy segura que sí, para todas y todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Tati. Y bueno, en este momento quiero invitarlos a recibir con un gran aplauso a nuestra homenajeada del día, por favor. Poeta, ensayista, de la cual vamos a estar conversando, y ella no va a estar sola en esta conversación. Nos va a acompañar Federico Díaz Granados, que está a mi derecha, Tatik, que también va a participar, y Lilia Gutiérrez, que también va a estar con nosotros conversando sobre la obra de Luz Mari. Y bueno, este espacio es de poesía y a eso vinimos, ¿no? Entonces quiero invitar a Luz Mari a poder leer un poema tuyo y que nos compartas, por favor. A ver, ¿con cuál nos sorprendes esta tarde? Se me quedó el poema. Voy a leer el de anoche. Voy a leer un poema inédito que algunos conocen, que es un poema de reflexión sobre la vida, ¿no? Se llama La Vendimia y está dedicado a todos quienes han pasado por mi vida y que no han pasado de largo por mi vida. Aquí tengo varios, por allá. Sí. Entonces, La Vendimia. Llegará el día de recoger la cosecha y seleccionar frutos. Nos miraremos de frente y sabremos cuán dulce o cuán amargo fue el sabor de la vida entre las páginas. Llegará la hora de pedirnos cuentas o saborear el vino de la tarde. Veremos que llegó el otoño y la historia subió paso a paso la escalera o bajó uno por uno los peldaños. Sabremos que el viento vino a sacudir las hojas o a quebrar el tronco o nuestras ramas. Entenderemos que medimos flaqueza si estuvimos vivos. Tal vez nos abracemos sin decirnos nada y pensemos que valió la pena, que no nos sorprendió el invierno, que estuvimos juntos en primavera y en verano, que todo estuvo a la altura de los cuerpos o en la debilidad de los corazones. Los dioses dirán que no pasamos de largo por ninguna estación. Tal vez nos miremos a los ojos y con las manos en el pecho aceptemos que la vida tejió hondas cicatrices
el bucle de las nubes en algún cielo perdido, borrones y certezas y la pasajera felicidad. Tal vez cerremos el libro donde instalamos las palabras y sabremos que en el fin del mundo siempre hay un abrazo nuevo. Tal vez no existan peldaños o ascensores, pero levantaremos la mirada y brindaremos por lo vivido y lo que no. Ahí está. Pero debía haber saludado primero a todos, ¿sí? Agradecer la presencia, agradecer Tatik, Federico, Lilia, tú, esta presencia aquí, esta invitación, esta organización para recordarme que sigo viva, que estoy viva. Entonces, mil gracias a todos, todas. Gracias a ti por acompañarnos y empecemos a conversar un poquito sobre algo que nos quisieras contar de pronto, y es cómo fue ese primer momento decisivo en el que descubriste que tu misión eran las letras, querías compartir tu creación. Esa pregunta es como, esa respuesta es como difícil. Yo estudiaba música en Ibagué y mi papá era el organista de la catedral, y yo sé que en mi casa querían verme como pianista y estudiaba piano y canto y teoría y solfeo y todas esas cosas, y eso me encantaba, pero al mismo tiempo me gustaba leer y me gustaba escribir, digamos, garabatear palabras, y yo creo que primero empezaron las palabras o las imágenes, y la primera imagen que tengo poética en mi vida, digamos, observada por mí, fue siendo muy chiquita, yo creo que tendría por ahí unos 4 años, en el jardín de la casa de mis papás en Ibagué. Mi mamá siempre cuidaba las rosas y las flores vistosas y sembraba las plantas más notables, y arrancaba permanentemente unas maticas chiquitas con unas florecitas chiquiticas que siempre estaban escondidas debajo de las hojas. A mí me dolía que arrancara esas maticas, que después sabía que se llamaban violetas, eran violetas silvestres, no sé si ustedes las han visto, pero son unas planticas muy tímidas, muy arrinconadas, y me dolía que mi mamá las arrancara y yo volvía y las sembraba. En algún momento de mi vida ya adulta escribí un poema que no recuerdo, que se llama Guirnalda de Violetas, refiriéndome precisamente a esa imagen de la infancia. Y siendo ya estudiante universitaria, mi marido, que estaba de novio mío en ese momento, de pretendiente, me decía que yo tenía que mostrar las cositas que escribía, y mi respuesta en medio de la timidez era, yo era muy tímida, ¿se acuerdan mis compañeros de universidad y de colegio? Tímida, insegura, como brutica, ¿no es cierto? Como que no era capaz con nada, me daba miedo todo, me daban miedo las palabras, pero recuerdo que ese novio de entonces, mi marido, después de durante muchos años, me dijo, tienes que mostrar lo que escribes, mira a ver, y yo me acuerdo que la imagen, que yo no sé si se acuerda, no sé Carlos si se acuerda, que mi respuesta fue, no, yo espero que me descubran, como yo descubrí las violetas de mi infancia, que eran las violetas silvestres. Yo creo que ahí viene esa primera
noción de, digamos, con imágenes que tengan que ver con la poesía que antecedió todos mis años de estudio de música, de canto, de teoría, de solfeo en el conservatorio. Y desde luego también la experiencia de ese papá, que además de músico, que tenía lo que se llama oído absoluto, que tocaba no solamente piano y el órgano de la catedral, sino cualquier instrumento, y que sacaba de oído en cualquier pieza que uno le dijera. Mi papá era un claro lector que le gustaba que yo leyera, y yo creo que todos los días o semanalmente me llevaba unos cuenticos chiquitos para que yo leyera. Después descubrí que eran relaciones mínimas de las 1001 noches. Y mi abuela me contaba cuentos, y la empleada de mi casa me contaba mitos y leyendas, y mi mamá me ponía a ponerle cuidado a las letras de las canciones desde que yo era muy chiquita. Años después, en la maestría de escrituras creativas que creó precisamente Adriel Bibliovich, Darío Jaramillo Agudelo dictó una conferencia a partir de un libro suyo sobre los boleros y la tradición del bolero en la poesía modernista. O sea que desde chiquita yo estoy transitando por las imágenes literarias, por las músicas de las palabras, por las letras de los boleros, o sea, por la poesía modernista. Y después mis profesores de la universidad, Giovanni Queset, Marta Canfield, el padre Enrique Gaitán, todos mis amigos mismos fomentaron en mí el placer por las letras. Entonces, eso es una síntesis de muchísimos años de vida. Sí. Un breve resumen. Bien, en este camino entonces, ¿qué te ha dejado la poesía? ¿Qué te ha dejado el escribir? Ganas de seguir escribiendo primero. Ganas de leer a los otros, y también la certeza de que cuando se escribe literatura o se lee la literatura, estoy releyendo mi propia vida, pero también vidas ajenas, porque uno no siempre escribe solo desde la experiencia personal, sino desde lo que conoce de los otros, de los demás, de la historia misma, de la sociedad. Entonces, la literatura escrita y leída me ha dado eso, la convicción de que ella me permite no solamente un conocimiento de mí misma, sino un conocimiento del mundo, de la historia, de la época en la que estoy viviendo, de las situaciones por las que he ido pasando, de aquello que me enseñaban también en la universidad, de dónde, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Yo creo que eso me lo ha dado la literatura, ¿no? Y el amor por la lectura, el descubrimiento de autores, ¿no? Como una forma de vida, es una forma de vida. Gracias, Luz Mari. Bueno, ahora para continuar quiero invitar a nuestros panelistas a leer un poema que hayan escogido de Luz Mari, y luego de la lectura nos cuenten por qué escogieron ese poema. Entonces, bien, ¿cuál de los tres quiere empezar? ¿Lilia? Lilia. Federico. Bueno, muy buenas noches, qué alegría ver a tantos amigos y amigas esta noche acá para celebrar a Luz Mary. La verdad es que cuando Tati me contó la idea, y como con ella hemos venido trabajando hace muchos años en ese reconocimiento de autores y autoras nacionales, y nos hermanamos en esa idea de hacer actos justicieros y de reconocimiento de parte de una nueva generación a esa generación que nos allanó un camino, pues en ningún momento dudé en sumarme a no solamente este panel, sino a toda la organización que tiene como sede, por supuesto, Chía, el Gimnasio Moderno, y Tuluá, el Festival de la Imagen y la Palabra. Entonces, es una celebración no solamente a la poeta, sino también a la
ensayista, a la antóloga, a la divulgadora, que nos ha allanado también la mirada sobre nuestra tradición literaria, sobre nuestra tradición poética. Ayer estuvimos conversando sobre Juan Gustavo Cobo en la Biblioteca Nacional a propósito de la exposición de homenaje que tuve la dicha de curar hasta hace pocas semanas, y tuvimos la oportunidad de hablar del papel del lenguaje, no solamente en Juan Gustavo, sino en la generación sin nombre, y fue una oportunidad más de asomarnos a ese magisterio, de asomarnos a esa mirada tuya sobre esa literatura colombiana, ayer con el pretexto de Juan Gustavo. Yo escogí este poema, Carta de Amor. Regresa maltrecho como si viniera desde el fin del mundo, o hubiera atravesado el inmenso mar. Caídas las alas y los ojos apagados, no levanta vuelo. La paloma mensajera nunca trajo noticias. Alguien rompió la carta de amor escrita en el reverso de sus alas. Alguien busca entre sus plumas al menos una palabra herida. Como bonito el poemita. Pero, por supuesto. Este poema, Postal de Viaje, es el poema pues con el que hemos trabajado toda la difusión y publicidad, y es el que da nombre al libro que elegimos. Obviamente Luz Mari tiene muchos libros maravillosos e interesantes, pero quisimos hablar precisamente de los viajes y esas postales, las cartas, la palabra, sea verbal o escrita, en este caso sobre todo más escrita, para festejarnos. Entonces este poema está en nuestras redes, en voz de Silvana Muñoz, que nos está acompañando allá atrás. Muchas gracias, Silvana, por ese acompañamiento. Y bueno, para nosotros se volvió ya muy significativo en la asociación. Luz Mari, yo ya me sé la vida y obra de Luz Mari al derecho y al revés todos estos días, haciendo talleres y conversatorios con jóvenes y adultos que se interesan por la escritura, y muchos de ellos decían, pero ha viajado muchísimo, qué maravilla que ella sea embajadora de la poesía colombiana, pero adicionalmente ella trabaja el cuento, ¿sí? Las antologías de cuento, y eso creo que ha sido lo que más me ha gustado de tu trabajo, Luz Mari. Eso fue lo que me enganchó hace muchos años, que tú haces ese trabajo con el Fondo de Cultura Económica. No es el único, pero fue por el que te conocí, y yo le decía una vez a Fede, yo la quiero conocer, yo quiero ser como ella. Y bueno, aquí estamos, reconociendo tu trabajo, muy contentos, y pues por supuesto feliz de contar con Federico, que siempre nos ha acompañado en otros homenajes también, y por supuesto con Lilia, con quien hemos trabajado y hemos hecho cosas maravillosas en el Jardín Botánico, donde esperamos que también nos sigan acompañando. Postal de viaje. Es posible que quienes te saludan sean también solitarios, que no tienen ni visitas ni ausencias. Miguel Méndez Camacho. Viajar, abrir las alas contra el viento, empacar la valija, un secreto placer, algo de miedo, un ramo de violetas y el insomnio, la lámpara encendida. Decir adiós a los que dejas, y el beso recibido a la llegada tiene otro rostro, colores de un nuevo domicilio, el perfil de otros árboles, sonidos diferentes, sorpresa en la lluvia, la tarjeta postal que nunca envías, la luz de enero o de noviembre, la carretera desde el aire, la angustia en una hoguera, escenas dispersas reunidas, el rumor de las hojas del recuerdo. Viajar es mudarse de sí mismo, estrechar otras manos, esconder el silencio, responder a los ojos que saludan, sonreír a la vida que comienza, alejarse de un lado y acercarse del otro, la mirada encendida.
Buenas tardes. Yo estoy muy emocionada de saber que a Luz Mary Giraldo se le hace este reconocimiento, que es uno de muchos que se deberían hacer por su gran trayectoria, por su gran decisión de cuidar la literatura y de visibilizar la literatura colombiana. Yo me pregunto, Luz Mary, ¿hasta qué punto tus alumnos, tus lectores agradecen ese gran trabajo que haces de sacar a flote la literatura nuestra? No solamente la literatura colombiana, sino la literatura latinoamericana. Elegir un poema tuyo es muy complicado para mí, porque todos son muy bellos. Pero encuentro en los poemas de Luz Mary Giraldo alas, encuentro muchos trinos, encuentro hojas, y me emociona mucho eso de saber que Luz Mary Giraldo se toma el tiempo para caminar veredas o caminar espacios. Y ya nos contabas hace un momento que cuando eras pequeña casi resucitabas unas plantas. Yo me uno a eso, sigue resucitando plantas, por favor. Sigue resucitando a esos seres estupendos que nos acompañan en este hermoso planeta. Y yo elegí un poema que se llama Entre los árboles. Oigo la vida, pájaro carpintero, la oigo en todas partes, dándole fuerte a la corteza. Golpea contra el viento, pica los días de madera. Pájaro milenario, golpean el árbol de la vida, y mientras las hojas caen, cambia el color del tiempo, se agota como reloj de arena, marca muy lento, más lento cada vez, más lento, lento. Oigo sonar de nuevo la corteza. Otro pájaro inicia la jornada y el día comienza como la noche entre los árboles. ¡Ay, qué lindo! Hasta a mí me gusta ese poema. Me encanta, ¿no? Pero es el tiempo, es la vida, y eso, ese poema, curiosamente, en este instante recuerdo cuando Rojas Cerazo decía: solo somos infancia, son las palabras de Proust. Y esto de alguna manera también tiene que ver con mi infancia. Mi abuela tenía pájaros en su casa, canarios y torches que cantaban hermosísimo, me dejaba ponerles pedazos de banano y de papaya por la mañana. Entonces, eso era en vacaciones en el Fresno, yo no digo un pueblo, una ciudad chiquita al norte del Tolima, muy paisa. Pero en particular, este poema que está asociado al tiempo, a mí me surgió una vez en Lisboa. Fui a cualquier evento y al amanecer empecé a sentir un ruidito y un ruidito, y yo no sabía qué era el ruidito, y de pronto me dijeron: son pájaros carpinteros en el árbol de al frente. Me asomé y había unos asomados en un huequito, mostraban por la ventanita como sus picos, y de pronto vi el pajarito así, vertical, picoteando, y pensé que así es como suena el tiempo, y así es como se construye el tiempo, como el pájaro carpintero milenario golpeando en el árbol de la vida. Sí. Luz Mary, luego de esta lectura de poemas por los panelistas y de lo que nos acaban de hablar sobre ti, sería bueno que nos dijeras de pronto para ti qué significa o qué es la poesía. Es muy grande. Esa es la pregunta más difícil de todas.
la más difícil. Tanto que nos han dicho, la poesía eres tú, ¿no? No, la poesía es la posibilidad de estar en soledad y encontrarse con todo lo que nos ofrece el mundo, lo grato y lo ingrato. Y la poesía, digamos, y el poema desde la poesía, por eso pienso yo, como la vida, aparece como una iluminación, es un relámpago. Entonces, por eso digo, la poesía es algo que está en la existencia y de pronto nos relampaguea y se vuelve poema. No sé si contesté bien, pero es que es muy difícil esa pregunta. Pero me salió bien la respuesta. Muy bien, no hay correcto. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito con los panelistas también para que nos cuenten cosas sobre Luz Mary. Entonces me gustaría empezar por Tati. Cuéntanos por favor, ya hablaste un poquito al respecto, pero de pronto para que profundicemos. ¿Por qué elegiste este año a Luz Mary como la homenajeada del encuentro de escritores y lectores Fuerza de la Palabra Postal Viaje? Bueno, creo que ya me había adelantado un poquito como a esa pregunta cuando les estaba comentando ahorita, pues de mi admiración por ella, por su trabajo, en su gestión cultural, que como que no se ve pero que está muy presente, por sus antologías, por buscar a aquellas mujeres que escriben narrativa en Colombia. También pues porque es una mujer muy generosa, ha abierto pues los caminos por los cuales transitamos muchas de las poetas y escritoras que hoy en día pues también seguimos haciendo camino, ¿cierto? Entonces esa llama inconmensurable de Luz Mary con la poesía siempre llama la atención y es una de las poetas que más invitan a otros países, y qué rico poderle decir a los estudiantes: les voy a traer a Luz Mary Giraldo, va a estar aquí en Chía con nosotros, va a conversar, vamos a conocer pues su poesía, vamos a conocer su trayectoria, y eso fue pues lo que estuvimos haciendo durante el encuentro en estos días pues, anteriores, y lo posterior, como Federico ya nos estaba contando, en Tuluá también en el Festival La Imagen y la Palabra. Vamos a conversar con Carolina Urbano, con Orieta Lozano y con Luz Mary acerca de la escritura y vida y obra de Luz Mary. Entonces creo que sobran los motivos para que Luz Mary sea nuestra autora homenajeada en Fuerza de la Palabra, un encuentro que empieza en Chía hace muchos años, con unas lecturas informales, con ganas de escribir, con ganas de leer, de reunir a las personas en torno a la palabra, pues obviamente también de la narrativa, de la crónica, el ensayo, se ha ido como ampliando cada vez más. Pero me ha encantado, además que cuando estoy con Luz Mary en los encuentros, es como tomar clases, siempre estás de profe y eso me gusta mucho, porque uno va aprendiendo y trae referentes y nos cuenta cosas, experiencias, y qué rico, Luz Mary, conocer esa infancia tuya allá en Ibagué, en este momento en que también te estamos descubriendo. Entonces, sobran los motivos. Gracias, Tati. Bueno, ahora la pregunta es para Federico. Tú has sido un gran lector de la obra de Luz Mary, la conoces muy bien. ¿Cuál es ese sello, eso que hace especial a la obra de Luz Mary? Bueno, yo concuerdo con lo que dijo Tati, los motivos sobran para este reconocimiento, y yo tendría que señalar pues primero dos caminos: el camino de Luz Mary como ensayista, como divulgadora, como gran promotora de la literatura colombiana, y por otro lado, Luz Mary poeta. Luz Mary, la divulgadora, la ensayista, pues como les dije, nos supo allanar caminos, supo establecer relaciones. A mí me encanta cuando ella empieza a hablar y empieza a hacer con la manito así, yo digo, está haciendo una relación muy intertextual en la que nos está conectando y mostrándonos
de forma original pues un mundo de un escritor. Ella no le tocó para nada fácil. Insistimos que en un mundo y en un país pues donde por supuesto la literatura pues estaba dominada por los hombres, ¿sí? En un ambiente muy masculino, pues sobresalir desde una voz femenina era muy difícil. Era muy difícil, habían allanado caminos grandes escritoras que están siendo reconocidas en este momento, caso de Elisa Múgica, aprovechando los centenarios de Neira del Mar y Maruja Vieira para mencionarlas también hoy, en fin, todas estas autoras que acaban de aparecer en la Biblioteca de Autoras Nacionales, que publicaron estas editoriales independientes. Esta generación de autores nacidos después del boom, después de todo lo que significó el boom, pues no fue para nada fácil establecer un lugar en la literatura colombiana. Luz Mary, además como maestra, supo también darle un lugar a muchos de esos autores y a muchas de esas autoras dentro del panorama nacional. Muchos de sus alumnos agradecen el haber revelado pues el mundo de Germán Espinosa, el mundo de Rodrigo Parra, de Ariel Bibliovich, el mundo de R.H. Moreno, Roberto Burgos Cantor, para mencionar solo algunos de sus autores. Fanny Buitrago también, que está siendo muy reconocida hoy en día. Entonces ella pues estableció ese camino. Además supo también establecer esa relación entre esa generación de poetas que aparecía en ese momento del post-boom, que era la generación sin nombre, y los narradores. O sea, establecer que había unos vasos comunicantes y que había una relación más allá del afecto, había una relación temática, de contexto, en fin, entre esos autores que dominaban la escena poética bajo ese nombre de la generación sin nombre, y esos autores que empezaban también a llegar a Bogotá, y que muchos de ellos, a propósito de nuestra charla de ayer, fueron recogidos por Juan Gustavo Cobo en esos 2 tomos de la obra En Marcha, que dio a conocer también muchos de esos autores. Entonces ahí tenemos uno de esos grandes aportes que hace Luz Mary desde entonces, imponiéndose pues también en un mundo académico donde no era fácil imponerse, donde no era fácil lograr ese reconocimiento, y donde muchas generaciones empezaban a reconocer su tradición gracias a esos ensayos, a esos textos, a esos libros en los que participaba Luz Mary. Luego viene esa Luz Mary antologista, entonces Luz Mary que hace las antologías de cuento y que empieza a estar al día con lo que está pasando editorialmente en el país. Entonces uno ve que Luz Mary constantemente está revisando nuestra tradición, está revisando ese canon, está revisando las tendencias que a mí me aburre muchísimo a veces, esas tendencias que se ponen de moda en la academia. Entonces recordemos que en la década de los 90 era la literatura urbana, entonces solo se podía hablar de la literatura urbana. Ahora se habla de lo transatlántico, del Global South y de todo eso, que ya sabemos son tendencias que pasan. Entonces en unos días va a ser la literatura y las redes sociales, ¿no? y entonces haremos papers, y a la pobre Luz Marina le tocará revisar papers en el Cari Cuervo, y todos los alumnos escribiendo sobre eso. Pero resulta que Luz Mary estaba al día con eso, siempre estaba al día mirando esas tendencias, y uno encontraba los nombres de lo que iba pasando en ese mundo editorial, no solamente en el panorama de las grandes editoriales, sino también independientes, gracias a esas antologías. Entonces llega la década de los 2000 y empieza una nueva generación de autores a imponerse, y Luz Mary los recoge en esos cuentos salvajes, en fin, y allí empezamos a reconocer una nueva generación. Y vemos que todo eso se sintetiza en esos 3 grandes tomos de la antología del cuento colombiano que Luz Mary prepara para el Fondo de Cultura Económica. Esto por no hablar de la reciente antología que publicó de mujeres, poetas hispanas, que tuvimos la oportunidad de presentar en la Feria del Libro. Entonces, ahí tenemos toda una trayectoria y todo un aporte desde esa mirada crítica a mirar nuestra tradición para reconocernos
también como lectores, reconocernos como colombianos, en fin. Pero como poeta tampoco era fácil, entonces no era fácil y Luz Mary pertenece a una generación que, si bien es esa generación que está muy cerca a la generación sin nombre, donde sin duda la poeta que descolla es María Mercedes Carranza y por supuesto Marta Canfield, pues Luz Mary, a pesar de esa cercanía cronológica, pues está más cerca a otra generación de la cual contra ti hemos hablado mucho. Es una generación que necesita y merece ese reconocimiento de los lectores hoy en día, que es la generación donde están, sin duda alguna, Lilia Gutiérrez, donde está Amparo Osorio, donde está Eugenia Sánchez Nieto, donde está Orieta Lozano y Girama Castaño, por mencionar algunos nombres. Renata Durán, por supuesto, Mary Yolanda Sánchez, en fin, para mencionar algunos de esos nombres. Y que, para responder puntualmente a tu pregunta, ¿en qué se diferencia Luz Mary a la poesía de muchas de sus contemporáneas? En que, si bien fue esa generación sin nombre a la que quisieron bautizar en su momento como generación desencantada, yo siento que el desencanto fue más de la generación posterior, fue ese tono mucho más oscuro, que parte de una intimidad, se da más en la siguiente generación. Finalmente, en la generación sin nombre hay una poesía coloquial, donde también hay un gran elogio a la vida, a la festividad, en fin, a la lectura, a la música, y donde lo conversacional permite abrir una cantidad de caminos y de cercanías con los lectores. Es esa poesía que de alguna manera tú haces, una poesía que se distancia de tus contemporáneos porque le apuesta por lo festivo también. No hay un final de un poema tuyo que quede en, llamemos, en la oscuridad, en la melancolía, en la nostalgia. Por el contrario, es una puerta abierta a algo mucho más luminoso. Gracias, Federico. Ahora vamos con Lilia. Tú has sido y eres una gran amiga de Luz Mary, has sido testigo de sus logros, de sus sueños. Cuéntanos para ti cuál es el mayor logro de Luz Mary. Ay, ay, ay. Primero que nada quiero decirles que estoy muy de acuerdo con cuanto ha dicho Tati y Federico, por supuesto que estoy de acuerdo. Y hablar de los logros de Luz Mary Giraldo es una pregunta bastante compleja. Pero tengo la dicha de ser amiga de Luz Mary Giraldo, tengo la dicha de compartir algunos viajes, como decía Federico, mañana bailando y va explicando, pero yo no me siento muy estudiante tuya, me siento cómplice. A mí me alegra mucho de Luz Mary Giraldo, que siendo esa gran académica, que siendo esa gran antóloga, que siendo esa gran analítica, todo lo que se quiera dentro de la academia, y que pues es una figura a la que todo el mundo respeta, pero que también se le está mirando con una lupa impresionante, hace una poesía de una gran sensibilidad y toma esa gran distancia. ¿Me perdonas? ¿No? De pronto dejar el análisis, no sé cómo lo haces, dejar el análisis allá y agarrar esa gran sensibilidad, porque en eso sí la tengo muy cerquita, que es más sensible que esa niña chiquita que estaba rescatando una matica y dos flores, ¿no? Entonces, ser capaz de tener esa sensibilidad y de protegerla, porque hay unas cosas que son un poquito difíciles en el medio, y es proteger la sensibilidad, valorar esa gran sensibilidad. Y hay otra cosa, y es que la poesía de Luz Mary es de una gran síntesis,
Entonces también hace poesía social que a mí me impresiona mucho. Tengo por aquí un poema que me encanta de ella. Y hay otra poesía de la gran reflexión, pero tomando esa gran distancia del análisis que me gusta mucho, para que no analicemos. Me gusta leerte para no analizarte. Si no quiero analizarte, me perdonan todos los académicos aquí, pero me gusta más agarrar la poesía de Luzmeri Giraldo y degustarla. Y de pronto saber que ella camina los silencios y que se detiene con una hoja que de repente se cayó de un árbol, de repente la siento como en ese jardín de su casa ahí, precioso, lleno de colibríes, y ese poema del colibrí que es tan bello. Entonces, con eso me quedo, de ese gran logro de Luzmeri. Ustedes tendrán otros, pero yo me quedo con ese que me permite acercarme a su poesía con gran sensibilidad y con muchísima alegría de saberla, la gran poeta de Colombia. Muchas gracias. Bueno, y la idea es que también ustedes puedan participar, entonces vayan pensando en sus preguntas para Luzmeri. O si no, yo se las hago. O si no, la profesora empieza a tomar lecciones, entonces para que por favor se preparen, pero antes vamos a tomar la lección a la profesora. Entonces vamos a hacerle una pregunta un poco incómoda porque a veces esto es difícil hablar de nosotros mismos. Cuando te contaron que te iban a hacer un homenaje, cuando ves tu trabajo en redes sociales, que está vigente, que lo están compartiendo, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas tú al respecto? Me da un oso. No, digamos que por supuesto que eso es emocionante, pero me da pena. Pero a mí, francamente, a mí sí me da pena. Pues uno dice, hay tanta gente que se lo merece, pero por supuesto que agradezco que se tenga en cuenta una labor de tantísimos años, no solamente como hacedora, dijéramos así, de poesía, sino como lectora, divulgadora particularmente de los autores y las autoras colombianas en los distintos ensayos sobre narradores que vinieron después de Gabriel García Márquez, porque es una generación que es definitiva, y digo la generación de la ruptura, que es como la solemos llamar, o del deslinde, me decía R.H. Moreno Durán que debía llamarla, y los poetas de la generación sin nombre, entre los cuales hay poetas y narradores al mismo tiempo. A mí me gusta, francamente, que reconozcan ese trabajo mío sobre esa generación, porque yo creo que esa generación ha sido en poetas y en narradores definitiva para la literatura colombiana. Sin ellos y ellas no habría la literatura que hoy se ha dado, sin esos autores que hicieron, digamos, que plantearon una crisis frente a lo que sería el garciamarquismo, frente a la violencia partidista, y propusieron una literatura, por supuesto, más que urbana, de la ciudad, en el sentido de la ciudad es pensamiento, es individuo problemático, la ciudad son problemas sociales, políticos, filosóficos, de conocimiento, etc. Esa generación hizo ese deslinde para escribir desde una realidad distinta, con una conciencia de la historia, de dónde venimos y de su propio presente. Dijéramos que irrumpió frente a lo real maravilloso para mostrarnos que nuestras realidades no son solamente míticas, sino que también tienen otro tipo de truculencias. Lo mismo con la poesía de la generación sin nombre, esos autores que, como lo hicieron los de Mito, que ayer lo comentábamos, tienen unos mundos muy propios, que no es una generación unificadora en el sentido de sus propuestas poéticas, sino con una libertad de expresión que dialoga con otros autores, que escribe algunos desde un intimismo literario, desde una
desde una profunda erudición, desde muchas tradiciones que vienen desde las Mil y una Noche, como el caso de Giovanni Queset, o que vienen de otras tradiciones medievales y españolas como ya estoy hilando, ¿no? como García Mafla, del mundo de la ciudad y de la vivencia del mundo de la ciudad, la intimidad de la ciudad, como el caso de José Luis, desde los aprendizajes con la cultura rusa, el caso de Henry Luque Muñoz, Cobo, que decíamos ayer, ese oscilar entre una crítica a la sociedad y a nuestra historia similar a lo que hace María Mercedes Carranza, y un intimismo amoroso, erótico, o el reconocimiento a unos autores, etc. Esa generación en los dos lugares para mí ha sido importantísima y pienso que hay que tenerla en cuenta siempre. Unas generaciones o unos autores que me molesta que los medios los tengan a un lado, sobre todo en el caso de los narradores, los tengan a un lado y que se refieran a ellos como la generación perdida. No hay nada mejor que la generación perdida norteamericana, ¿no? Entonces, esa es una generación que yo insisto que se siga trabajando. Todos los que han venido después, por supuesto que vienen de la mano de ellos, ¿no? Los más jóvenes, digamos los que hoy tienen un poco más de 50, 40, 30, deben agradecerle a esa generación de poetas y de narradores. Entonces, que reconozcan este trabajo que yo he hecho y que lo hice gracias a la academia, a la Universidad Javeriana, a mis años de Universidad Javeriana, y a la Nacional, que apoyó permanentemente ese tipo de trabajos. Por supuesto que a mí me halaga. Y que también se reconozca ese mismo trabajo en la selección de cuentos. Colombia es tierra de cuentistas, y a veces yo lo he dicho, casi que pudiera ser más tierra de cuentistas que de poetas. No quiere decir que no haya, que sean mejores los unos o los otros, sino que también hay que reconocer esta tradición cuentística que existe en Colombia. Que me reconozcan esa lectura empecinada de tantos y tantos cuentos de autores contemporáneos de hoy hasta los primeros desde la colonia. A mí me resulta grato, pero también, y dentro de este homenaje debo decirlo, es que entiendan todo lo que me ha enseñado la literatura colombiana. La literatura colombiana me ha enseñado, me ha hablado de la historia del país, de las sensibilidades distintas en el país, de las formas de escritura en cada una de las épocas, de la evolución del lenguaje poético o del lenguaje narrativo. Y si es la colombiana, también sería la hispanoamericana o la hispánica, como lo digo a partir de las voces femeninas. Entonces, que me hagan un reconocimiento más allá de mi poesía, a haberme empecinado en conocer una literatura por la que muchos no apostaban y algunos aún no apuestan. A mí sí me parece, digamos, yo lo agradezco mucho, porque he aprendido y creo que hay una historia literaria que se debe conocer, y que yo de alguna manera le he seguido el proceso a lo largo de las antologías, tanto las dos antologías de cuentos de mujeres como las antologías de poemas de mujeres, como las antologías, digamos, mixtas, hombres y mujeres. Estoy preparando el 4º tomo, entonces estoy en ese empecinamiento. Por ahí alguien que me dice que soy trabajólica, no digo quién es, pero la miro de reojo. Pero es que también esto es una forma de vida, ¿no? Leer es una forma de vivir. Entonces, por supuesto que yo agradezco este reconocimiento, porque es reconocer a través mío una literatura que he estudiado.
No es solamente reconocer a mis autores, sino los autores que he leído y que hemos leído con mis colegas, Cristo Figueroa, que está aquí, por ejemplo. Entonces, excelente, muchas gracias. Bueno, y ahora el público entonces va a hacerle preguntas a Luz Mari. Preguntas o comentarios, no sé quién se quiere animar. Adelante, por favor. Pero ven para que se te escuche, que tenemos el Facebook Live. ¿Qué hablo? Carlos, ven. ¿Qué se hace? No, yo hablo más bonito. Yo creo que no hace falta. Pues a mí me ha correspondido, claro, La vida cotidiana. esta historia en el contexto pues de lo cotidiano, claro. Y me parece que hay un elemento ahí, pues muchas cosas por mencionar, por complementar este panorama que han presentado. Una de ellas es el papel que cumplió en un momento, o que han cumplido en su momento los editores, sobre todo, que fueron receptivos al papel, a lo que Luz Mary estaba en su momento trabajando. Y en ese sentido menciono a Jean-Paul Margot, que era el editor en la Universidad del Valle. Jean-Paul, muy cercano a nosotros, pues ya por circunstancias más personales, se interesó por la primera propuesta que hizo Luz Mary de una antología de textos críticos sobre la narrativa, sobre esta nueva narrativa que se estaba escribiendo. La de los 80. La de los 80, ¿sí? Y con Jean-Paul pudo publicar 2 tomos, ¿sí? Que fueron un punto de arranque. Creo que esa es una consideración que completa un poco este panorama. Si no están esos editores en su momento, digamos, eso se hubiera retrasado. Después se encuentra en la Universidad Javeriana, bueno, la coedición era Javeriana, Universidad del Valle, ¿no? En ese sentido, Selma Marque era en ese momento la editora en la Universidad Javeriana, y ella también, digamos, hizo ese trabajo que no era frecuente. Esas coediciones universitarias lo lograron entre Jean-Paul y Selma hacer esas primeras publicaciones. Posteriormente, digamos, los trabajos que se empezaron a hacer Universidad Javeriana y Universidad Nacional, ya sobre autores específicos, Germán Espinosa, RH, Rodrigo, Fayal, Burgos, digamos, en ese no participó Luz Mary tan directamente, pero digamos, se hizo toda una colección, quedaron autores pues sin incluir, y ojalá llegue el momento en que eso se haga. Pero hubo un papel de esos editores que fue definitivo, ¿cierto? Vallejo también. En ese sentido, el papel de Nicolás Morales Tomás, digamos, que fue receptivo a las coediciones con la Universidad Nacional, donde Sí. estaban, por supuesto, Fabio Jurado, sí. muy estimulante, como Jorge Sí. Rojas, y Cristo, por supuesto. Entonces, Esto dentro de las editoriales universitarias. sí, yo haría como ese elemento, ¿cierto? Para completar. Pueda que no me cueste un coscorrón esta noche, pero me va a hacer una pregunta más difícil. Bueno, gracias a la gente. Otro coscorrón, ¿no? Que no merezca un verso. Solamente el coscorrón. ¿Por qué no prosperaron los trabajos, digamos, en ese orden paralelo que empezó a preparar sobre la poesía colombiana? Que en un canasto queda en mi casa un trabajo que hubiera sido maravilloso, en donde ella empezó a recoger textos críticos sobre la poesía colombiana, algo paralelo a lo que Sí. hizo sobre la narrativa. Eso Está en un nunca canasto. no se llevó a término. ¿Qué pasó Porque ahí? eso lo iba a publicar María Mercedes Carranza. Nosotras hablamos un jueves para presentarle el proyecto y teníamos cita el martes siguiente. Y ese jueves ella se quitó la vida. Entonces eso me quedó en el canasto,
y en ese sentido se desactualizó también porque los trabajos quedaron recogidos hasta el 2005, creo. Ella se murió en el 2005 o en el 2003. Hasta ese momento las publicaciones. Después de eso los poetas publican cada 8 días. Entonces, ¿cómo ponerme al día? ¿Cierto? Entonces, fue un poco, y es un trabajo que yo creo que tienen que hacer las universidades. Valoraciones múltiples son muy importantes, valoración, no solamente los libros de ensayo sobre determinados momentos poéticos o generaciones, o la tradición, sino también valoraciones múltiples sobre la poesía. Yo le insistía mucho a Cristo en el departamento de literatura, él como entusiasta con su equipo de profesores, y lo insistí también en la Nacional mientras estuve, y se han hecho trabajos aislados, autores que escriben reseñas o artículos particulares, pero no esas valoraciones. Yo creo que es un trabajo que está en mora de hacer. Yo también tengo que aquí reconocer cómo gracias a la editorial de la universidad, a las diligencias de Selma Marken, que era la editora de la Universidad Nacional, de Javeriana, perdón, ella fue la que logró que mi primera antología con Fondo de Cultura Económica fuera publicada en México. Y curiosamente no tuvo el sello de la universidad no le paró bolas. Entonces fue solo, pero fue gracias a Selma Marken ese primer contacto. Después vinieron las otras antologías a solicitud de las editoriales, Alfaguara o Planeta, Seis Barral o el Liceo Cervantes, por ejemplo, o Sílaba, ¿no? Que ha sido, por eso digo, es algo que a mí me entusiasma, porque es que me ha mantenido en una relación viva con lo que van escribiendo los autores que se hacen mis amigos de vida cotidiana, pero también mis amigos literarios, ¿no? Sus libros se vuelven mis amigos. ¿Puedo hacerle otra? Es que como en la casa no me puede hacer preguntas. Es que le contesta uno así con eso de que se murió María Mercedes, no. Nos tramó. Es decir, ¿de quién? Todos quedamos con los ojos abiertos así, como así que se murió María Mercedes. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Se murió María Mercedes. Pues, ¿por qué? Me traumaticé. Pues, ahora le hago otra pregunta. No vaya a matar a Jaime García Márquez. Esa sí es muy buena. Se hizo una antología, usted preparó una antología de la poesía colombiana. Se llamaba, muy linda. Jaime no ha muerto. Ahora no, pero mató la antología. A ver. Se llamaba Evolución del lenguaje poético en Colombia. Fue un trabajo que hicimos los dos. Él hizo el prólogo, publicó el prólogo y guardó la antología. No la dejó publicar nunca. Por eso digo, él mató la antología y publicó el prólogo a su nombre. Él lo hizo, claro, pero el otro trabajo lo hicimos juntos. Y era muy lindo porque era la evolución del lenguaje poético en Colombia, con todo el conocimiento que tiene Jaime García Mafla de poesía, con todo ese conocimiento que tiene de poesía clásica. Yo nunca entendí por qué no lo quiso publicar, pero gracias a ese trabajo, él logró que me dieran contrato de tiempo completo en la Universidad Javeriana. Entonces, unas por otras. Una visita que tú tenías al lado de él, ¿no es cierto? Claro. Que cuando uno entraba allí, venías de clase, ibas a clase, y esa máquina... Y además, él no dejaba que uno, en ese momento no era con fotocopia, sino... No, sí se fotocopiaba, eran stencil. No, pero él no dejaba que uno fotocopiara, sino uno tenía que ir a escribir el poema a máquina. Una cosa gruesísima, yo tengo ese ejemplar. Llegó hasta Mito, sí. Por allá había otra pregunta. Son los trabajos frustrados. Bueno, una pregunta muy personal, y para eso me tengo una alusión personal, pido disculpas por eso. El reconocimiento narrativo
yo se lo debo a la Universidad Javeriana. Ahí se inició y gracias a Marino Troncoso. Claro. Una inmensa gratitud y amor. ¿Qué grado de influencia tuvo sobre tus trabajos de antología, de ensayos y de creación Marino Troncoso? ¿Qué significó para ti, Luzmeri? Nada. Debo decir que conmigo nada. Le debo más a Cristo. Le debo más a Cristo. Sí, no, Marino era muy particular. Yo quise a Marino, fue mi jefe, pero él conmigo no fue en ese sentido muy estimulante, digamos, no. Él hacía unos trabajos excelentes, pero a mí no me pidió. Hubo una cosa que yo sí debo reconocer que fue muy importante de Marino para nosotros cuando él empezó, y fue que nos dijo: ustedes tienen que foguearse en el mundo de afuera. Ahí sí, en el mundo de afuera, pero que él hubiera estimulado mi propio trabajo, mis investigaciones, no, fue con Cristo todo. Era un misógino, yo creo. Bastante. Sí, no, pero yo el apoyo, la verdad que yo tengo que reconocer de colegas, Cristo y Fabio que están aquí, y Jorge Rojas, tengo que decir, pero con Marino no, con el padre Enrique Gaitán sí, el padre Enrique Gaitán sí, creo que a sus alumnos los quería como sus hijos intelectuales, y Cristo y yo fuimos unos de sus dilectísimos, sí. Porque es que Marino fue considerado el mayor conocedor de narrativa, de novela colombiana en su tiempo. Sí, sí, él trabajaba, era conocido, él trabajaba básicamente a Vallejo, Manuel Mejía Vallejo, pero era más, llegaba hasta ahí. Y llegó hasta lo tuyo, y tuvo una cosa linda haber invitado en esos eventos que él hacía tan importantes, por ejemplo, a Rodrigo Parra Sandoval a la universidad, hacía, digamos, en ese sentido pudo ser un estímulo para mí, pero no que directamente como lo fue Cristo, que apoyó mis investigaciones, mis escritos, que hicimos equipo de trabajo, que montábamos numeritos, decíamos numeritos, y era que nos íbamos a dictar conferencias los dos, él decía una frase y yo la completaba, y viceversa, jugábamos a hablar de los autores simultáneamente, y nos salía chévere, ¿no? Sí, sí, pero yo tengo que reconocer que son más bien Fabio, Jorge Rojas y Cristo quienes sí promovieron mucho más mi trabajo de ensayístico e investigativo. Marino no, Marino en otra cosa era, miren a ver cómo se fluía en el mundo de afuera, que eso es importante, por supuesto, no lo puede uno desconocer, por supuesto. Sí. Perfecto. Al principio comentabas que digamos que tu familia tenía una trayectoria más musical, como que estaban más enfocados a eso. ¿Sientes que ha tenido una relevancia dentro de tu proceso creativo, o tal vez como con la poesía, o cómo ha sido esa relación entre otras artes? Mi papá era el músico, bueno, y mi mamá con las canciones, así fuera la música popular. Yo creo que sí, yo creo que la poesía está la música sí está en mi poesía, y la música está dentro de uno de los placeres que cultivamos en mi casa. Mi marido es un melómano total. Tengo sobrinos, nietos que estudian música. Tengo un sobrino que es músico de la Filarmónica, por ejemplo. Entonces sí hay un mundo musical alrededor mío y en mi propia creación poética, y hay una sensibilidad para la música, sí. Digamos que yo tengo que reconocer que no era tan buena para la música. Por ejemplo, yo estudiaba piano, no era tan buena como para haber logrado ser una solista, no, una pianista solista, no. Yo estudiaba, y no me iba mal, pero me daba mucho miedo el público. Entonces eso ya es imposible, se me entiezaban las manos cuando iba a tocar en público, ¿sí? Entonces imposible, no, ni siquiera tendinitis, puro frío, se me congelaban. Por acá, adelante. Bueno, sí, no quería preguntarte, Mary, tú
que eres una gran lectora, como lo has probado con toda tu labor. Como poeta, ¿hay mujeres que consideres maestras, poetas, mujeres que te hayan marcado y hayan de alguna manera contribuido a que te hicieras poeta? Definitivamente, pero más contemporáneamente. Digamos que en Ibagué a uno le enseñaban a una poeta, Luz Estela, pero a mí de chiquita no, a mí me parecía malísimo eso yo no podía saber por qué era tan buena poeta. Pero con el tiempo ya en la vida universitaria, Marta Canfield, que hoy es muy reconocida como poeta, pero como profesora que nos llevara a leer poetas, mujeres y hombres. Pero, por ejemplo, fue, no que me haya influido, pero que para mí despertaba mi sensibilidad, por supuesto Alejandra Pizarnik, por supuesto Blanca Varela, Olga Orozco, ¿cierto? Y muchas de las contemporáneas, las poetas polacas, poetas rusas, mujeres, que leo cada vez más en el presente. Entonces sí, María Mercedes Carranza, aun cuando digamos yo no tenga esa ironía ni tenga esa amargura de María Mercedes, tengo un respeto total porque pienso que con ella se transformó la poesía colombiana, particularmente la escrita por mujeres, una poesía que crítica, contestataria en muchos aspectos, política, social, pero también íntima, de vida cotidiana, pero de vida cotidiana fatigada de las normas. Para mí es definitiva y cada vez es más definitiva en mis lecturas, María Mercedes, pero sí es esa gama, Blanca Varela, Olga Orozco, poetas de una enorme profundidad, más allá de todo feminismo, más allá de todo feminismo, ¿no? Poetas, cultoras de la palabra, que podían ser incluso transgresoras, ¿no es cierto? Cuando uno leía a las de principios de siglo, digamos Alfonsina Storni, que también sí fue muy importante para mí, digamos, sí tengo una lista de mujeres poetas que siguen siendo, que siguen siendo importantes en mi vida. El primer verso de Rubén Darío que yo vi es con el ala aleve del leve abanico. Ay, bellísimo, sí. Que tú lo decías con mucha frecuencia en las clases y lo tejías, ¿verdad? Y abanicaba. Que decía la pompa y la fragancia rosa pompadura. Sí. Sí. Pero no, nunca se me va a poder olvidar ese verso del leve abanico de Darío. Y quería pensar un poco en la época en que tú eras mi profesor en los años 80. Tú dabas materias muy diversas, o sea, dabas romanticismo europeo, pero también nos dabas modernismo, y luego empezaron las clases sobre los narradores de los años 80. Pues mi primer contacto con toda la buena parte de esa generación fue gracias a ti. Yo no hubiera conocido ni a RH, ni a Rodrigo, ¿verdad? Ni hubiera conocido la obra de Germán Espinosa, ¿verdad? Si no es por esas clases tuyas. ¿Cómo hacías para ir dando clases que eran al mismo tiempo, por un lado, o de poesía y de prosodia, o de historia literaria, o de narrativa colombiana históricamente muy centrada? ¿Cómo funcionaba eso para ti? Sabes que yo también me lo pregunto. Yo a veces con Cristo no hemos hablado. Uno no sabe cómo hizo eso. Porque a veces teníamos 4 materias distintas el mismo día. Entonces yo hoy tengo modernismo, pero salgo de clase y tengo narradores contemporáneos, y salgo de esa clase y tengo vanguardias latinoamericanas, y salgo y me toca dar medieval. Digamos, es como a uno le tocaba. Entonces uno estaba preparado modo robot.
pero uno estaba también en una actitud que es muy bella, que fue muy bella, de aprendizaje permanente. Y el reto con los estudiantes, porque acuérdate que uno también tenía estudiantes terribles que los ponían a uno a sudar y que posaban de saber mucho más que uno, y lo peor es que uno les creía y uno se moría de susto. Con el tiempo yo me daba cuenta de que algunos de ellos eran solo lectores de carátulas, de portadas, de ¿cómo se llama aquí? De la parte de atrás. Pero de solapas, yo no sé cómo hice, pero yo agradezco también ese paseo diario por distintas áreas de la literatura, e incluso nosotros a veces enseñábamos historia del arte en otra parte. Yo agradezco todo eso, porque eso me permitió un conocimiento, las asociaciones, aprender a asociar y entender que este autor contemporáneo no es solamente de la contemporaneidad, sino que viene de los medievales, que miren, esto es un leitmotiv del medioevo, una forma, ¿no es cierto? Entonces... Yo estudié contigo a los trovadores, o sea... No, pues claro. Pues claro, entonces... uno ni se cuestionaba, uno le tocaba una sopa de letras, ¿sí? Pero yo agradezco todo ese proceso porque me permitió un conocimiento muy general que asociaba también con la literatura, con la música, afortunadamente los años de estudio de la música y la carrera que habíamos hecho con 8 semestres de historia del arte. Entonces teníamos toda una historia de la literatura que a la vez enseñábamos de manera simultánea, toda una formación en historia del arte, más yo tenía una formación en música, y eso le permite a uno, digamos, un conocimiento sintético y sincrético. Yo, como te digo, nosotros nunca nos cuestionamos, solo sabíamos que el jueves ya estábamos muertos y que el viernes todavía nos faltaban 4 clases más. Vamos a tener 3 turnitos más hacia atrás. Dale. Luz Mary, pues me encanta mucho estar aquí, ¿no? Comparto. Cuando estudiaba yo filosofía, tenía un trabajo de estética y entonces le propuse al profesor hacerte una entrevista en 1997. Seguramente tú no lo recuerdas, te voy a recordar la anécdota. Y allí hubo una frase que tú me dijiste, además aquí el trabajo rápido, porque era una entrevista y toda la cosa. Una frase que tú me dijiste que me marcó mucho. Y decías, es que el escritor debe leer los clásicos, recrearse en los clásicos para aprender a volar, para aprender a, digamos, a lanzarse. Esa frase hoy, ¿cómo la podrías tú reinterpretar para los escritores jóvenes? Pues que tienen que leer los clásicos. No, yo creo que eso es definitivo. Un escritor no se hace leyendo, y uno tiene que empezar por conocer la tradición y conocer los clásicos. Hay mucho escritor hoy que no conoce ni su propia tradición, ni el pasado literario, ni la tradición literaria en su lengua, y se sienten descubriendo el mundo, y a veces escriben unas barrabasadas a punta de las redes, literatura de red, sin mucha hay unos, digamos, a algunos les suena la flauta, pero fíjense que se vuelven flor de un día también. Hay unos que son explosión de un momento, boom, pero eso, boom de verdad, no el boom que tuvimos que todavía permanece, sino boom, un estallido. Uno se pregunta a veces, ¿y este autor qué se hizo? ¿Y esta autora qué se hizo? Terminan siendo como, voy a utilizar una frase que se usa en mi tierra, volador sin palo. Y de pronto uno no ve más, volador sin palo. Por acá. Primero felicitarte, y es hermoso poder contar con tu vida. Celebro tu vida y tu obra. Preguntarte, ¿qué es lo más gratificante que te ha dejado este camino por la creación poética, y también lo más difícil y doloroso? Lo más gratificante, de pronto sentir que uno tiene ya un libro, o por lo menos un poema, que logró un poema. Eso es gratificante. Lo más doloroso, pues ya muchos lo han dicho, lo más maluco, la página en blanco. Y lo doloroso
a veces el silencio de los otros frente a lo de uno. Uno dice, ¿será que no logré decir? ¿Será que no comunico? ¿Será que no interesa esto? Pero pienso que con lo que sea, siempre la escritura es gratificante. Es decir, yo creo en eso de que la palabra es poderosa y que la palabra es liberadora. Por lo menos lo que logré escribir salió de ese nudo que a veces uno es. Entonces, la expresión creativa cualquiera que sea, yo pienso que es eso, hace catarsis y permite ese conocimiento, repito, lo dije hace un rato, de uno mismo en determinadas circunstancias y al mismo tiempo de los otros. Lo hace saberse a uno distinto de otros o semejante a otros. Entonces, eso también me parece satisfactorio. Y que lo reconozcan a uno o no, que lo lean o no lo lean, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es esto. ¿Sí? Sí. Por aquí adelante. Yusmeri, quiero participarte a ti y a todos en un momento, digamos, que para mí es lo más hermoso y poético que hay en la vida, que es el abuelazgo. Ah, sí. Entonces, en desarrollo de ese proceso de mi abuelazgo, yo me tomé la responsabilidad de introducir a Rocco, que es mi nieto, en el mundo de la palabra escrita. Yo quiero ser el gestor de un niño que lea y la pregunta tonta, pero no la puedo no hacer. ¿Tú qué libro crees que es el primer libro que yo debo compartir con Rocco y para él? No, leerle rimas, cantarle canciones, digamos, poemas musicales, es lo primero. Yo creo que eso le despierta la sensibilidad por ahí, los colores, hacerle ver la luz, las hojas, los pájaros, oír los pájaros. Yo creo que las primeras lecturas están ahí, en la naturaleza misma, en eso, en los ritmos que hay en la misma vida cotidiana, en el paisaje, y después sí empezar a leer los cuentos. No siempre los cuentos son como apropiados para nadie, por eso pienso yo, hay rimas, hay musicalizaciones poéticas, todo lo que tenga que ver con la música, yo creo que despierta la sensibilidad literaria. Yo creo que por ahí anda, pienso, creo. No sé otros escritores que hay por ahí, porque por ejemplo está Asriel, que seguramente estuvo estimulando a la hija para la literatura, y es una hija que hoy es cantante de lírica. ¿Tú qué recomendarías? Es difícil. ¿Oímos? Yo sigo recomendando los cuentos más clásicos, o sea, los cuentos que no eran infantiles. Eso, pero cuando están más grandecitos, sí. Pero chiquitos, cuentos de gritos. Pero hoy en día sabemos que a pesar de que parecen muy duros, que a veces son terriblemente fuertes, ayudan a formar al niño. O sea, hay varios estudios de psicología, de una serie de cosas que hoy en día toda esta literatura endulcorada, en la cual no se entra realmente a los conflictos humanos, me parece muy dramático y muy peligroso. Yo creo que ese contacto llamémoslo así, con los cuentos de hadas, sí, todo este tipo de cosas que han sido la literatura clásica, aún las mil y una noches. Por supuesto, yo creo que para mí fueron definitivas las mil y una noches de chiquita, así se fueron en adaptaciones, pero ya cuando son mucho más, digamos, a partir de los 4 años, que si no pueden leer, uno les puede leer, pero chiquiticos las músicas, los ritmos, las letras, los trabalenguas, todo eso. Dice Luzma que el libro debe ser de papel y gordo para que lo muerdan. Pero ahora hay de tela, para que los niños... Sí. Y teníamos dos últimas intervenciones por acá. Una glosa a la pregunta. Mis mejores lecturas, las que yo recuerdo, eran El Ternerito May
¿sí? Que tenía unas ilustraciones absolutamente maravillosas y unos colores y uno de unos osos que se movían en esa época, había unos libros animados. Todavía hay. Animados, ¿sí? De unos 3 ositos, y la abuela los tenía que leer todos los días. Así, Álvaro, que si usted quiere regalarle simplemente la lectura de esas cosas muy elementales, ¿no? Y llenas de color y todo, pero dispóngase a repetir cada cuento igualito, todos los días, porque no le puedes cambiar la letra. Exacto. No se le puede cambiar la letra. Uno al niño le inventa un cuento hoy y mañana se lo va a volver a contar. No, así no era. Total. Entonces yo te iba a hacer una pregunta un poco diferente. ¿Hay una literatura o poesía femenina y hay una literatura o poesía masculina? Y hay andrógina. ¿Y en qué consistirían esas? No, lo que digamos es que tiene que ver con temas. Yo sí pienso que hay una visión femenina y una escritura femenina, porque hay unas sensibilidades en particular. Yo la pelea que la literatura es literatura y no más no. Si hay unos intereses y un tipo de lenguaje y unas motivaciones muy distintas en hombres y en mujeres. Hay unas mujeres con unas propuestas claramente feministas, por ejemplo, ¿no? Y hay hombres con unas propuestas claramente masculinas, pero hay también otros lenguajes híbridos. Mi poesía es básicamente femenina, yo diría, ¿no? Yo intento escribir como hombre, pero no puedo. Yo llego a ver que esto lo lea un tipo y sienta que esto también es varonil. Tiene que ser algo neutro. Están haciendo trabajos. Hace poco encontré una antología que preparó Marta Canfield de poesía andrógina contemporánea, que tiene que ver con poesía escrita por hombres con elementos absolutamente femeninos que corresponden no solamente a sensibilidades contemporáneas, sino a modos de vida contemporáneos. Hoy los papás no son solamente, los papás cambian los pañales, cocinan, pasean al niño, hacen el mercado, ya ha cambiado totalmente el rol. Entonces hay ese tipo de poesía también que identifica otro tipo de tendencias o de inclinaciones o de modos de expresión. Sí pienso que hay una sensibilidad, digamos que la sensibilidad de la mujer y la sensibilidad del hombre son muy particulares, ¿no es cierto? Y que hay hombres o mujeres que escriben de manera más neutra, donde uno, hombre o mujer, puede sentirse próximo a ese lenguaje o a esa sensibilidad. Feminista es otra cosa o machista es otra cosa. ¿Y la última intervención? No, es completar ahí con 2 nombres que me parece que también pues es justo mencionarlos en esta reconstrucción de esta historia, y es por una parte Miguel Méndez Camacho, sí, que abre la colección de un cuento por centavos, un libro por centavos con los poemas de Luz Meri. Sí, con postal de viaje. Ahora, Luz Meri estuvo durante toda la existencia de esa colección muy al pie, digamos, fue como decía Juan Gustavo de Gloria Sea, que era el guardaespaldas espiritual. Luz Meri siempre fue como una figura ahí asesora de Miguel. Pero no me paraba bolas, no me hacía caso las asesorías. No sé quién era el que no le paraba bolas a quién. Ese porrazo va a ser grande. Sí, pero fue muy importante que Luz Meri iniciara la colección como poeta, le dio una condición, ¿sí? Bueno, sí, eso fue asunto de Miguel, es decir, era la apreciación de Miguel de su poesía. Pero también hay otra cosa muy importante de Miguel. Miguel en el externado publicó un libro mío que se llama, de ensayo, que se llama Más allá de Macondo. Una universidad que no tiene departamento de literatura ni carrera de estudios literarios, y él
me pidió ese libro para publicarlo. Sí. Eso sí hay que reconocer. Y el otro nombre que me parece importante es el de Juan Camilo Sierra, en paz descanse, Por supuesto. que fue el editor de los primeros 2 tomos del Fondo de Cultura. Mire, yo nunca vi a Luz Mary trabajar tanto como cuando preparó con Juan Camilo esa edición. Jamás ha tenido un editor tan exigente y tan comprometido como en ese caso. Sí, fue muy lindo. Intervino, descalificó, desconoció. La parte maluca fue cuando me descalificó algunos, pero la obra, digamos, la calidad de la obra en gran medida dependió del compromiso de un editor en ese caso. Un editor comprometido, que además quiso que el libro se presentara en todas partes, y lo presentamos en Barcelona, lo presentamos en Madrid, en Argentina y en Chile, y fuera de eso me llevó por todo Colombia a presentar la antología. No me ha pasado con las otras editoriales, ni con Alfaguara, ni con Planeta. Un poquito con el tercer tomo sí hay algo, pero es que ese tercer tomo nació en pandemia y nació en el limbo. Lo que salió publicado en pandemia es como límbico. No sé si la palabra exista, pero me gustó. Y la última, ahora sí. Yo no puedo dejar cerrar este evento sin dar un testimonio. Y es un testimonio del alma que pienso que compartimos aquí en esta bancada que hay aquí, que fuimos los compañeros de universidad de Luz Mary. Cuando Luz Mary llegó de Ibagué, pues, tímida, con miedo, etcétera, fue como la amiga entrañable, la persona con la que hicimos rápidamente mucha química, varios de nosotros, y ver que todos tuvimos de alguna manera el sueño de ser escritores, todos incursionamos en cuento, en poesía, en esa. A mí la vida no me ha permitido sino hacer informes de proyectos, pero verla hoy consagrada de esta manera, como poeta, como ensayista, como antóloga, con esa finura de la palabra, con esa musicalidad de la poesía, es como un logro mío, de nosotros. O sea, yo siento que es como un sueño cumplido de hace 50 años atrás. No digas tantos porque... pero es que les tengo que decir... Entonces de 30, pero está bien. 30. Pero es que Olga Lucía Toro y Marta Ana Luz, que no vino, fueron las 2 amigas de curso que me dieron la mano. Yo sacaba la toalla cada 8 días, me quería ir para Ibagué porque no me aguantaba el frío, porque no me aguantaba la gente, porque no entendía ni siquiera qué era epistemología, porque no entendía nada, yo no sabía nada. Y Olga Lucía Toro y Marta Ana Luz me ayudaban a estudiar al principio. Yo lo he dicho siempre, yo les debo a ellas muchísimo. Y después apareció Carlos Jaramillo, que hasta hoy me ha dado la mano. Entonces, gracias. Bueno, ya con estas últimas palabras tan hermosas de los amigos y de los amigos que somos todos en este momento aquí de Luz Mary, agradecerte, celebrar tu carrera, tu existencia, la inspiración que ha sido para muchos, para muchas de tus estudiantes, de las personas que nos hemos encontrado por accidentes felices con tu obra, de las personas que te admiran y quieren algún día ser como tú, intentarlo por lo menos. Agradecerles a todos por estar acá, por acompañarnos, por acompañar a Luz Mary, y cerremos este espacio con una lectura, por favor, de algo que nos quieras compartir. A ver, ¿qué se me ocurre? Donde abra. Uy. Mejor no. Es que este pertenece a un libro que son poemas escritos a propósito de los exilios, de la gente que se tuvo que ir, y el libro se llama Llévame como un verso y el subtítulo es Poemas del exilio, pero voy a leer uno que se llama
es de alguna manera ahora se usa decir que uno es exiliado, que le tocó irse, ¿no? Y eso la gente aplaude porque es exiliado y qué consideración. Yo me vine de mi ciudad y no volví sino 2 o 3 días al año. Entonces, ponerme en la piel de los que han vivido realmente el exilio, y este libro, este poemario surge también de una investigación que hice para la Universidad Javeriana, que era sobre la literatura colombiana del exilio y del desplazamiento. Entonces, cada que leía un libro de esos, a mí me conmovía y pensaba en el dolor ajeno de los que se tienen que ir, de los que tienen que estar en otro lugar. El libro, de hecho, se llama En otro lugar. Y fue una investigación que hicimos conjuntamente con Blanca Inés Gómez de González. Cada una publicó su parte de manera independiente. Blanca Inés fue otra compañera entrañable que hace no sé cuántos años no está. Este poema entonces se llama Llévame como un verso. El epígrafe es de otra poeta de estas que leo con mucho gusto, que se llama Ana Akhmatova, y dice: como una mano débil despidiéndose de aquel que permaneció en tierra firme. Lejos de todo recuerda los adioses. Sabe que no hay país para sus huesos, mesa para compartir el pan, ni palabra, ni abrazo. No le espera borrón ni cuenta nueva. Ignora la forma de salir y da vueltas como perro en calle ajena. Sin linterna rastrea un territorio, sin mapa ni brújula, sin guía, sin reloj. Cambia de nombre y de papeles y su rostro se desvanece en el espejo. Un verso y una frase de amor, único equipaje. Y en la memoria, una mano débil despidiéndose. Mil gracias a todos, todas, a los que vinieron, a quienes convocaron. Grato. Ahora sí estoy emocionada.